combinatoria de imágenes. Y el animal actúa no solamente en función de lo que ahora ve, sino en función de lo que recuerda. Esta es la gran teoría del premio Nobel Gerald Edelman, que habla del remembered present, el presente recordado, el pasado que se actualiza en el presente. Y esto explica el funcionamiento de la mente animal. Hoy en día, en psicología animal y psicología cognitiva y en etología, se ve perfectamente cómo los animales pueden hacer abstracciones. Los animales tienen representaciones. El perro tiene una representación de su amo, y de este hombre y de aquel otro, ¿no? Y de un perro y de un elefante y de un caballo que ve a veces cuando va a pasear. El perro hace abstracciones, hace categorizaciones, hace inferencias lógicas, anticipa el futuro. Ve que su amo mueve la mano así y ya sabe que va a salir de casa, que va a pasear o tal o cual. Hay toda una interpretación del futuro. La mente animal es complicada ya y anticipa en gran parte lo que va a pasar en la mente humana. Bueno, todo esto es para explicar el mundo animal. Y llega un momento en que nos planteamos la pregunta, bueno, ¿y la mente humana cómo surge? ¿Qué es la mente humana? Pues bien, hoy en día, para explicar la mente humana, primero existe una opción básica, que es la teoría de la conciencia. Claro, si yo tomo una posición computacional, tengo una lógica para llegar a explicar lo que es el hombre y cómo surge la mente humana. Pero si tomo una posición emergentista, como yo he dicho antes, que es la que yo considero más correcta y la que hoy en día yo creo que es mayoritaria, entonces, dentro de una posición emergentista, surge la pregunta, bueno, ¿cuáles fueron las causas que produjeron el que la mente animal dejara de ser una mente humana, que la mente animal dejara de ser animal y se hiciera una mente humana y comenzara la razón, la emergencia de la razón y en consecuencia las emociones humanas, la aparición racioemocional del hombre, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Entonces sobre esto hay diferentes hipótesis y teorías. Las tenemos aquí expuestas, la teoría de la inespecialización, del trabajo, de la socialización, la teoría biológico-etológico-evolutiva, etc., ¿no? Hay una serie de teorías que, sin embargo, a mi modo de ver, se complementan de una manera decisiva por la teoría de la hiperformalización biológica de Zubiri. Todas estas teorías no son contradictorias entre sí, se pueden admitir todas, porque son teorías que dan algún aspecto que contribuyó a la hominización. Por tanto, no son excluyentes. Pero la teoría que, a mi modo de ver, pone el dedo en la llaga es la teoría de la hiperformalización biológica de Zubiri. ¿Qué es lo que viene a decir esta teoría? Pues, en el fondo, viene a decir una idea que yo creo que es inteligible de manera sencilla. O sea, Zubiri lo que viene a decir es el animal humano, evolucionando neurológicamente, entra en un estado que podríamos llamar de hiperformalización. Los animales formalizan el mundo por los sentidos y ven objetos y reaccionan frente a objetos. Pero el animal humano habría desarrollado un sistema neural que le permitiría objetivar, o sea, ver los objetos de una manera más profunda. Esto es lo que llama Zubiri la hiperformalización, que daría lugar a una hiperobjetivación. Y el animal humano, al ver las cosas, las vería, dice Zubiri, no como puros estímulos ante los que reacciona el animal automáticamente, sino que el animal humano comenzaría a mirar el mundo como realidad, a fijarse en el mundo, a observar, a mirar las cosas por sí mismas. Esta mirada contemplativa habría surgido en la mente humana y sería lo propio de la especie humana. Y una vez que el hombre está en esta situación de fijarse en la realidad, en las cosas, observarlas, entonces es cuando, según la hipótesis de Zubiri, el hombre se da cuenta de que las cosas reales están ahí, se fija en ellas y se da cuenta de que las cosas reales son reales como un sistema de relaciones, como una estructura. Y entonces, para sobrevivir ante el mundo, el hombre se ve obligado a construir en su mente una representación de las cosas reales como estructuras, como sistemas. Y este análisis de las estructuras o los sistemas es lo que hace que el hombre vaya desde lo que vemos a lo que no vemos, es decir, a la profundidad de las cosas. Así la ciencia profundiza preguntándose lo que es la materia y haciendo hipótesis sobre cosas que no vemos,
en la estructura del mundo, pero que las necesitamos suponer que existen para explicar lo que vemos. Así habría surgido, según la teoría de Zubiri, la mente humana. Por tanto, por consiguiente, ¿quién es el hombre para la ciencia? Y podríamos responder, la ciencia explica al hombre en el marco de una concepción monista del universo. Todo lo que el hombre es ha surgido dentro del proceso evolutivo general, que produce la emergencia de la vida, de la sensibilidad-conciencia, de su condición racio-emocional y de la historia. En el fondo esto es lo que nos dice la ciencia. Nos gustará o no, pero esta es la visión que da la ciencia del hombre. El hombre es esto. Por tanto, el hombre es un momento evolutivo de la materia. Segunda parte, que vamos a ir sintéticos porque ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Faltan como 6 minutos para que se cumpla 1 hora. Entonces, ¿cómo aparece el hombre en la fe cristiana? ¿O qué es el hombre para la fe cristiana? Y en esto voy a indicar algo que yo lo he pensado siempre, pero que además, para que ustedes vean y lo puedan ampliar, pueden verlo en el libro de Luis Ladaria, que se titula Antropología Teológica, publicado en la Universidad Comillas, Universidad Gregoriana, Madrid-Roma, el capítulo 2, donde describe lo que es el hombre, ¿no? Entonces, para el cristianismo, ¿qué es el hombre? Y esto hay que tenerlo muy claro. Para el cristianismo, el hombre es un ser en el mundo que está situado en este universo, con nuestra experiencia de la vida, con nuestra constitución, que en muchos momentos de la historia pues no sabíamos ni qué éramos, fíjense en la época de los hebreos, pues antropología hebrea, pero gran desconocimiento de lo que el hombre es y de lo que es el universo. Sin embargo, el hombre tiene la experiencia de que ha sido apelado por Dios. El hombre en el mundo, en un momento que no sabemos cuándo fue, en el Homo erectus, en el Homo heidelbergensis, o en el Homo sapiens, no sabemos cuándo, pero en un determinado momento de la evolución del hombre primitivo, Dios irrumpió dentro de esta historia natural y Dios comenzó a llamar al hombre desde dentro, como espíritu. Dios llama al hombre como espíritu. Y esta llamada, es la apelación, que es la base de la relación del hombre con Dios, que es la experiencia interior de Dios en el espíritu. El hombre se siente llamado por Dios, se siente apelado por Dios internamente. Por tanto, el hombre se siente llamado por Dios. Pues bien, el hombre que se siente llamado por Dios confía en esta llamada. Y al confiar en esta llamada, el hombre se abre hacia el futuro y mira más allá de la muerte, confiando en que Dios lo salva más allá de la muerte. Y cuando morimos, no morimos y creemos en que Dios nos salva porque yo tenga esta idea física de mí o esta idea filosófica, sino religiosamente yo vivo mi vida en mi contingencia y vivo mi muerte, pero yo sé que Dios me va a salvar. Y esto es en realidad, diríamos, la idea que la religión cristiana transmite del hombre y es lo que constituye la esencia de la fe cristiana sobre el hombre. Por tanto, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista cristiano, la Iglesia, la fe cristiana, no está comprometida ni con una antropología hebrea, ni está comprometida con la idea greco-romana del hombre, dualista, que venía de Platón y de Aristóteles, y se fue estabilizando en los sistemas escolásticos y dio lugar a la idea de alma y cuerpo en sentido dualista, entendiendo que el alma es una entidad indestructible de por sí, que pervive por sí misma, por su propia condición. Esta idea dualista del hombre no es esencial en el cristianismo. El cristianismo cree en la pervivencia más allá de la muerte porque confía en el Dios Salvador, no porque confíe en una física o en una filosofía. Y lo mismo podemos decir de la imagen que hoy en día da la ciencia del hombre. ¿El cristianismo tiene que identificarse con la imagen que hoy en día da la ciencia del hombre? No. Igual que no se identificó con el dualismo. Porque la ciencia, tal como hoy en día funciona, y la reflexión filosófica sobre ella, es también una hermenéutica, es un razonamiento humano. El cristianismo no está comprometido con lo que dice la ciencia tampoco. El cristianismo es, a pesar de todo, la confianza en que Dios salva. Y esta idea del hombre sobrenatural en relación con Dios es lo que constituye la esencia de la vivencia humana
en el cristianismo. Por tanto, las hermenéuticas antiguas no son decisivas, ¿no? Ni tampoco lo es la imagen cristiana, tampoco lo es la imagen del hombre en la ciencia, que es el título de la conferencia, ¿no? La imagen del hombre en la ciencia y la imagen del hombre en la fe cristiana. Entonces decimos, la imagen del hombre en la fe cristiana, básicamente, en su síntesis, es la apertura a este Dios que me apela interiormente como espíritu, al que yo respondo, al que yo me entrego y en el que confío que va a salvarme más allá de la muerte. Esto es la experiencia cristiana. Ahora bien, si nosotros, en nuestro momento histórico, pensamos que la idea del hombre que cabe suponer es la que nos describe el pensamiento moderno y la ciencia moderna con toda seriedad, etcétera, ¿no? Porque hoy en día hay toda una cultura, un desarrollo de la ciencia que es riguroso, etcétera, y nos lleva a una cierta idea de lo que es el universo y de lo que es el hombre. Por tanto, hoy en día lo sensato, es decir, ¿para qué tenemos que pensar que el mundo era como se pensaba en la cultura grecorromana? Lo lógico es admitir que el mundo es tal como hoy en día nos describe la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que lo lógico es pensar que el mundo ha sido creado por Dios tal como nos describe hoy en día la ciencia. Pero esto no es una seguridad total, porque cómo es el mundo descrito por la ciencia lo construimos nosotros con nuestra razón. Pero lo más sensato es decir, el mundo será pues como parece que hoy en día nos describen las ciencias y por tanto el mundo que Dios ha querido es este. Dios ha querido hacer el mundo así. Entonces, si el mundo es así y Dios ha querido hacer el mundo como el mundo nos aparece hoy en la ciencia, entonces dentro de este universo o dentro de este mundo humano descrito por la ciencia, entonces, ¿qué armonía tendría la religiosidad? ¿Qué sentido tendría la religiosidad? Bueno, esto nos mete en otro capítulo. Yo voy a apuntar alguna idea y concluyo. Pero una idea básica es que en este universo que hemos descrito, que es el universo descrito por la ciencia, tal como hoy en día nosotros vemos, es un universo que nos sitúa en una incertidumbre metafísica. Es decir, es un universo enigmático. Enigmático como totalidad, el universo como tal, y enigmático también en cuanto a la constitución humana y al hombre metido dentro de este universo. El hombre y el universo en el fondo son un enigma. Por tanto, la idea antigua de un universo donde Dios era patente, o la idea de los ateos en la primera etapa de la modernidad, donde es patente el ateísmo, ¿no? Esta seguridad racional, hoy en día vemos que esto no es lo que dice la ciencia y no es el tipo de metafísica que permite la ciencia. Vivimos en un universo enigmático que nos sitúa en incertidumbre. Y en este universo, el gran problema que se plantea al hombre para aceptar a Dios y para aceptar todas las razones que conducen a Dios, el gran problema, en el fondo, es el problema del silencio de Dios, que pongo aquí en esta parte final de la diapositiva. El gran problema es el silencio de Dios. Y en el fondo, en este universo enigmático que podría ser Dios o podría ser puro mundo sin Dios, lo decisivo, el tomar una actitud atea o creyente, en el fondo depende de la actitud que tomamos ante el silencio de Dios. Pero relacionando esto con el cristianismo, también hay algo muy importante, que a mi modo de ver es una parte esencial de la imagen del hombre que hoy en día hace posible la ciencia, es decir, este universo tal como hemos ido construyendo y hemos ido viendo, ¿no? Este universo enigmático que nos deja en esta incertidumbre, en el fondo nos hace ver que el misterio de Cristo, que es la esencia del cristianismo, en el fondo es una palabra de Dios que nos dice que nosotros desde nuestra experiencia personal podemos entender que es un mensaje que Dios nos da para que confiemos efectivamente que en este mundo en que no vemos a Dios por el enigma del universo y que Dios tampoco nos aparece visible porque tenemos el drama de la historia y el sufrimiento que nos atenaza de mil maneras, o sea, en este mundo que parece que está velado por el silencio de Dios, donde a Dios no podemos acceder por el silencio de Dios,
En este mundo de nuestra experiencia humana, el misterio de Cristo nos dice que Dios, efectivamente, el Dios real, es el Dios que ha creado el universo queriendo aceptar el momento de la muerte en cruz. El momento de la muerte en cruz, de la kénosis, en el fondo manifiesta la revelación. La kénosis de Dios en Cristo, el Hijo de Dios, en el fondo es una manifestación de la kénosis de Dios en la creación. Y al mismo tiempo el misterio de Cristo nos dice que ese Dios que acepta el momento de su kénosis en el universo y ante la vida humana, sin embargo es un Dios que nos va a salvar por la resurrección. En el fondo el Dios que se nos manifiesta en el cristianismo es el Dios oculto y liberador, en el que podemos creer, y si creemos estamos abiertos a la esperanza de la salvación. Bien, una última observación, y esto nos conecta con una cosa que había pensado hacer y que si parece a los organizadores la hacemos, es que dentro de esta visión del hombre, que es una visión monista, tal como he descrito, hoy en día se conoce que en el cerebro humano hay unas localizaciones en las partes, en el sistema límbico que produce las emociones y también en las partes temporales y frontales, que es donde producimos las ideas. Por tanto, hay una parte que conecta las ideas con las emociones, donde ya los hombres primitivos fueron probablemente desde muy antiguo construyendo su visión del universo, la angustia ante lo último, ante el más allá. Hicieron filosofía, hicieron metafísica y también las religiones. Entonces, esta actividad, diríamos, metafísica de los hombres desde el principio de la especie humana ha dejado una huella neural que hoy en día se ha constatado por los investigadores en neurología. Esta huella la constató primeramente Persinger con unos cascos que tenía, en fin, una serie de investigaciones. Después se ha corroborado por las investigaciones de Newberg y D'Achilli. Este es Newberg, aquí tenemos a Newberg y D'Achilli, que en sus investigaciones comprobaron que cuando el hombre tiene la experiencia religiosa, por una parte las zonas frontales y prefrontales y también las partes temporales actúan de una manera mucho más intensa cuando el hombre tiene la experiencia religiosa. Y al mismo tiempo, lo que llamamos las zonas parietales, que están aquí, que son las zonas estas, la parte parietal del cerebro, que es donde está lo que yo antes llamaba la vía del dónde, que nos sirve para ubicarnos espacio-temporalmente. Esa parte de ubicación espacio-temporal concreta decrece en su actividad. Y estos autores lo interpretaban que el hombre tiene una experiencia holística de integración en el universo. ¿Es así? ¿No es así? Bueno, los hechos son experimentales y se comprueban. Claro, la interpretación es posible o no. Aquí tenemos lo que decía, ¿no? Lo que es los lóbulos frontales que se activan en la experiencia religiosa y los lóbulos parietales que más bien se retraen, dejan de actuar porque se tiene una experiencia holística. Aquí tenemos a Ramachandran, el gran neurólogo indio que trabajó en Estados Unidos y en Inglaterra, que tiene un libro que se titula Phantoms in the Brain, donde en uno de sus capítulos, que se titula Dios y el sistema límbico, habla de esta experiencia mística, diríamos, que surge en los seres. Todos los seres tienen grabada esta estructura neural. Por eso a veces por la cultura la reprimen, no la siguen, porque la cultura tiene muchos elementos, pero todos los hombres tienen esta estructura religiosa. Que cuando uno tiene, por ejemplo, epilepsia, tiene episodios de epilepsia, entonces se le activan estas zonas de la experiencia religiosa y entonces se entra en el terreno de lo que llamaríamos la experiencia religiosa intensísima, extraña, que podríamos llamar hiperreligiosidad o también hiperfilosofemia, porque estas personas cuando sienten esta experiencia tienen esta experiencia profunda, por una parte de filosofar, esta necesidad de hacer metafísica y también esta experiencia religiosa, y a veces se pasan de una cosa a otra, ¿no? Es hiperfilosofemia e hiperreligiosidad. Entonces, en esta conferencia había pensado yo, al
al tener que hablar de esto también en este momento, en proyectar una película que hizo, una película de, son 20 minutos o un cuarto de hora, no sé, pero no más de 20 minutos, que es la descripción de un caso clínico de hiperreligiosidad que hizo Ramachandran con un paciente suyo en 2 vídeos, que son 2 horas, donde describe diferentes casos clínicos, donde describe un caso de hiperreligiosidad, que es el chico este que veíamos antes. Este chico de aquí es un judío americano. Es muy interesante que esto se vea. Si quieren que lo proyectemos, lo proyectamos. Y si no, pues lo dejamos. ¿Quieren que lo veamos? Bien, pues entonces yo apago el PowerPoint y ya proyectas la película. El sonido. Los ataques afectan a mi persona, mi alma y mi espíritu. A todo mi ser. Cuando experimento una de esas sensaciones, todo mi cuerpo se estremece y sé qué es lo que va a ocurrir. La evidencia de John hace pensar en la sorprendente posibilidad de que los lóbulos temporales del cerebro desempeñen un papel en sentimientos especialmente intensos que llamamos experiencia religiosa. John sufre una epilepsia de los lóbulos temporales. La gran tormenta que sacude su cerebro abre la inquietante posibilidad de que todos pudiéramos tener una especie de punto límite. Es decir, una estructura especialmente equipada en nuestro cerebro que nos hace proclives a los sentimientos religiosos. Se sabe desde hace tiempo que algunos pacientes que sufren este tipo de ataques, cuyo origen se localiza en los lóbulos temporales, se rodean de una intensa aureola religiosa y sienten muy cerca la presencia de Dios. En ocasiones se trata de un Dios personal, pero en otras es una sensación bastante más difusa, que les hace sentirse en unidad con el cosmos. Todo les parece cargado de significación. El paciente dice, por fin entiendo de qué se trata, doctor. Ahora realmente entiendo a Dios. Entiendo cuál es mi lugar en el universo. ¿Por qué ocurre esto y por qué se da tan frecuentemente en pacientes que sufren este tipo de ataques? Siempre he querido ser Dios y el cielo y el infierno han estado siempre presentes en mí. ¿Entiende lo que le digo? Yo he sido siempre el gran hombre que creó el cielo y el infierno. Los ataques epilépticos de John son como una tormenta eléctrica que se produce en los lóbulos temporales, cuando un grupo de neuronas se activa sin orden ni concierto, sin ningún tipo de sincronía con el resto del cerebro. Recientemente, John experimentó uno de los peores episodios hasta la fecha. Durante casi una semana sufrió 8 ataques al día, cada uno de ellos de una duración de 5 minutos, acompañados de violentas convulsiones que le dejaban inconsciente. Yo había hecho planes con una antigua novia para irnos a South River, en el desierto de Arizona. A mi exnovia le gusta beber y para estar a su altura, empecé a tomar martinis con vodka y entonces sufrí varios ataques graves. Horas más tarde, John logró llamar por teléfono a su padre, que inmediatamente tomó el coche y se fue al desierto a recogerlo y llevarlo a casa. En el camino de vuelta a casa empecé a filosofar acerca de todo. No paré de hablar. Parecía que me había dado cuenta. No dejé de hablar durante todo el viaje. Es como si se produjera un terremoto en todo su cuerpo. Y al igual que en todo terremoto, después vienen las consecuencias. Principalmente lo que más me preocupa es lo que sucede después.
Me quedé mirándole tranquilo, manteniendo el tiro. Le pedí disculpas y le dije que nadie iba a llamar a la policía. Bueno, la verdad es que esto último no lo dije, pero lo pensé para mí. Sí, me dije, nadie iba a llamar a la policía, por Dios. John conocía al doctor Alexander a través de su médico y sabía de su interés por un tipo de alteración que se encuentra entre la neurología y la psiquiatría. John acababa de sufrir un ataque, lo cual hizo que su primer encuentro resultase muy emotivo. Cuando escucho ciertos tipos de música, casi conecto con otro mundo. Es una sensación muy difícil de transmitir a los demás. Sí, si le pregunta a mi padre, le dirá que cruzo por completo la puerta y entro en una realidad totalmente distinta. Es cierto. Es una realidad física distinta, pero para él es absolutamente real, ¿entiende? Aunque no tiene nada que ver con nuestra realidad. En esos momentos, lo miro a los ojos y lo que veo siempre es un grito de ayuda. He sentido tanto dolor que he deseado morir, que me pegaran un tiro o que me azotasen hasta acabar conmigo. ¿Y no has sentido cierto placer mental? He sentido tanto placer que he deseado que me dejaran a mi suerte, que me liberaran de todo y me dejaran ahí sentado. Era tanto el placer que a veces parecía estar flotando, ¿sabes? Sí. Es la mejor sensación. Por mucho que los demás te digan que han tomado drogas o que han estado con mujeres y cosas así. Y si yo les cuento lo que siento, no lo entienden. El primer ataque, si mal no recuerdo, lo tuvo a los 17 años. Bien, o sea que hasta los 17 años era un chaval como los demás, con los problemas típicos de un adolescente, ¿no? Sí, más o menos. ¿Y su familia era religiosa? ¿Él era religioso entonces? Pues no, no. Entonces,